La política, como verán, ha sido la protagonista en este foro. Hay un encuentro, hubo un conversatorio en el cual estuvo Gustavo, fue bien interesante, quizá uno de los que más comentarios ha suscitado a posteriori, y yo quiero que Gustavo nos diga con quién era, qué se trataba, y luego oímos un segmento. Estaba el expresidente español, estaba Felipe González, con una defensa inequívoca de la democracia y de los principios democráticos en Venezuela, en la región en general. Tiene una larga trayectoria el presidente González. Luego le acompañaban Ernesto Samper, expresidente de Colombia y a la sazón secretario general de la UNASUR, y uno de los tres presidentes que forman parte de esa terna de presidentes que están mediando en el diálogo en Venezuela, que es Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, que juntamente con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, y con Martín Torrijos, expresidente panameño, están trabajando en intentar construir esos enlazos, esos puentes, ese diálogo que hoy parece muy difícil entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Es en ese contexto en el que los tres, juntamente con el vicepresidente del Banco Itaú de Brasil, se sentaron en un panel en el que tuve el honor de moderar, y en ese panel hicieron un repaso de los principales retos que tiene América Latina, y otra vez Venezuela volvió a salir, y más especialmente con esos tres invitados tan implicados, tan activos, tan preocupados por Venezuela. Y la dialéctica allí se movió en el respeto a la Constitución, la importancia de los derechos humanos, la importancia del corredor de ayuda humanitaria y el revocatorio. Y el diálogo fue este. Pero coincidirán conmigo que es muy difícil dialogar cuando hay dirigentes de la oposición que están encarcelados. Hay lo que la comunidad internacional reconoce como presos políticos. ¿No es hora de que para llegar a ese diálogo se llegue claramente a la libertad de presos políticos? Si se quiere sacar los presos, estoy de acuerdo, hay que sacarlos institucionalmente a través de este mecanismo, hay que reequilibrar las cargas entre ellos, pero sobre todo hay que solucionar el problema económico. ¿Usted está a favor de ese corredor humanitario? Mire, nosotros no estamos para decidir como UNASUR. ¿Pero usted está a favor? Yo estoy de acuerdo con que en Venezuela puedan tomarse medidas que permitan el restablecimiento de la normalidad. Vamos a cerrar la herida. Y es que démosle el subsidio no a las cosas, sino a las personas. Ernesto cree que lo que es de sentido común no es socialista. No. Si no, es de sentido común. Yo soy un socialista felipista. La propuesta sobre el tipo de socialista felipista. A posteriori, Gustavo, tuviste la oportunidad, lo compartíamos ayer con nuestra teleaudiencia, de conversar con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Eso lo podíamos o lo pudimos ver en el programa de ayer porque consideré que era importante transmitir la entrevista completa, pero más que la entrevista completa, tu percepción del manejo de ciertos términos, no quiero dejar de preguntártelo. Mira, la semántica en política es fundamental, pero es que aquí la semántica se viste de hipocresía, porque en Venezuela hay consenso de que hay prisioneros que por motivos políticos están en prisión y por lo tanto son prisioneros políticos. Entonces se les puede llamar de muchas maneras, y los eufemismos por parte de, por ejemplo, Ernesto Samper, llamaban la atención. Un prisionero político o un prisionero por razones políticas puede ser un prisionero judicial, pero es prisionero político. Claro, todos los prisioneros tienen una causa judicial. Si no, no estarían ahí. Obvio. Y Ernesto Samper siempre nadaba entre dos aguas para evitar utilizar términos que describiesen lo que realmente pasa, pero que en esa descripción acaban molestando al gobierno de Venezuela. Esa conversación giró siempre en esos términos, en los que, siendo respetuosos nosotros como periodistas, no podíamos dejar de apretar, de preguntar, de ponerle sobre la mesa esa contradicción que a veces la diplomacia recurre a ella intentando buscar consensos, cuando lo último que tiene ahora Venezuela es tiempo como para dejar pasar en diálogos que son, no le voy a poner el adjetivo, diálogos que no llevan a las soluciones reales de los venezolanos. Lamentablemente es así. Y para cerrar el resumen, Andrea, en el día de hoy tuvo la oportunidad de conversar con Rebecca Greenspan, que es la secretaria general iberoamericana,
y pues que sea Andrea que nos digan, ¿no? Más o menos, y ya también vamos con un segmento de lo que fue la entrevista. Funcionarios donde a veces uno cree que será difícil porque siempre ha sido que tengan o tomen una posición y entendemos, son como dice Gustavo, diplomáticos y navegan entre la política y la economía y les gusta más que uno despliegue sus preguntas económicas de cómo está la región y la desigualdad, pero volvemos a lo mismo. Hay una desigualdad por una crisis económica que conlleva a una crisis política necesariamente que la estamos viendo en Brasil y Venezuela. Y por ahí nos enfocamos en cómo lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en Venezuela está desestabilizando la región. Y cómo hablar de inclusión cuando hay unas pseudodemocracias en muchos países de América Latina y cómo realmente podemos llegar a una igualdad si en democracia no hay esa igualdad. Y cada uno cree que la democracia tiene un concepto diferente, porque me llamó la atención del expresidente Samper en ese foro que yo estuve, cuando también dice que la democracia tiene muchas perspectivas. Entonces me quedo muy asombrada cuando la democracia para algunos tiene muchas perspectivas. Lo conversábamos ayer con el canciller González de Costa Rica y también con Arturo Valenzuela. La democracia no puede ser un traje cortado a la medida, no puede ser algo que se moldea como una plastilina. Democracia es democracia, tiene reglas, hay que cumplirlas, y cuando entramos en la interpretación de lo que es la democracia es cuando llegamos a donde estamos.